Olá, querido hermano, querida hermana, estamos começando um Café Sem Filtro, mas estou muito animado porque hoje eu quero compartilhar uma palavra que diz assim: el agua que sacia para sempre. E na Bíblia, el agua, não, é um símbolo muito importante. Ella representa vida, sustento, bendição espiritual. Desde o Antigo Testamento hasta as palavras de Jesus, el agua aparece como señal de provisión de Deus. Muitos oravam para que choviera, para básicamente ter abundância em suas plantações. E isso é muito impactante, porque o agua tem este símbolo de provisión de Deus e é uma metáfora também no Novo Testamento de la vida de Deus, algo que só o Espírito pode dar-nos. Amém? E muitas vezes a palavra de Deus nos mostra dois tipos de água, ou melhor dicho, dois tipos de fuentes de água. O primeiro é aquele de Juan 4. Vamos a ler. Juan 4, a partir do verso 13, diz assim: todo el que beba desta água volverá a ter sede. E é muito interessante saber de onde vem esta água que uno toma e depois pronto vuelve a ter sede. Eu sei que se vamos a traer al natural qualquer tipo de água, nós bebemos e pronto volveremos a ter sede. Pero acá eu quero que olvides um pouco o natural e venga ao âmbito espiritual, porque acá Jesus está falando que há uma água de um poço, porque Juan 4 justamente conta a história de Jesus encontrando uma mulher chamada mulher samaritana, e é justamente em um lugar que é um poço. Então esta conversação está passando no poço e Jesus está falando que todo el que beba del agua del poço tomará de uma água que pronto volverá a ter sede. Em outras palavras, o poço produz uma água limitada, é um fruto basicamente limitado, porque uma vez que tomo, pronto volveré a ter sede. O poço tem características próprias. Por exemplo, el hecho de un hombre haber hecho el pozo significa também que é uma obra hecha por nuestras manos. Em outras palavras, é algo limitado, é algo que exige um esforço próprio, não? Tanto para cavar como também para mantenerlo. A Bíblia nos mostra que Isaac passou por esta realidade. Gálatas, capítulo 26, a partir do verso 18. Diz assim: Isaac volvió a abrir os poços que se habían cavado en el tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Bueno, ahí sigue el verso, pero lo que quiero decir es que aquí vemos que Isaac tuvo que básicamente recavar el pozo que su padre había cavado y no hubo mantenimiento. En otras palabras, una obra hecha por nuestro esfuerzo humano y también una obra hecha también, además de ser por la mano humana, una obra que también debe tener atención, o sea, es digna de mantenimiento. Assim, uno percibe que o poço requer cuidado, diligência e perseverança, pois é algo que pode ser cerrado ou bloqueado com o tempo. Agora existe uma segunda fuente de água, que é o manantial. Então, o manantial é uma fuente inagotável, é uma água abundante, é natural. Deus produz os manantiales. Isso é algo de Deus que flui através dele. Juan capítulo 4 a 1, usando o mesmo texto, a palavra vai seguir. A partir do verso 13 diz assim: todo el que beba deste água volverá a ter sede. Respondeu Jesus, contestando sobre el agua del poço. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a ter sede jamás, sino que dentro de él essa água se convertirá em um manantial dele, que brotará vida eterna. A diferença do poço e o manantial não depende do esforço humano. O mejor, es que el manantial no depende del esfuerzo humano, ya el pozo sí. Y todo lo que depende de nuestro sudor es algo que por ahí es algo limitado, porque hay días que nosotros estamos agotados físicamente, mentalmente, que no tenemos la capacidad de seguir haciendo lo que nosotros hacemos. Hay días que no quieres trabajar, hay días que tu cuerpo está enfermo. Entonces todo lo que viene del esfuerzo propio, un día va a fallar. Pero algo que viene de Dios, que no depende del esfuerzo humano, es algo divino, es algo del Señor, es una dádiva. Y eso es muy importante entender. ¿Por qué? El Señor acá está hablando sobre tener dos tipos de fuentes de vida. Una fuente que son las estrategias, las cosas del mundo, la vida habitual,
En otras palabras, el trabajo, la economía, eso son cosas naturales, son cosas que vienen del pozo, son cosas que un día está bien, otro día está mal, pero aquel que busca en el Señor, la palabra dice que Él se convertirá en un manantial de vida eterna. En otras palabras, es muy interesante eso. Nace de la tierra, brota continuamente y nunca se agota. Esa es la diferencia. Mientras que el pozo depende del esfuerzo humano y puede secarse, el manantial representa al Espíritu Santo en nosotros, un flujo vivo, constante, capaz de sostener, renovar nuestra vida espiritual. Y aquí entra una gran cuestión que yo quiero dejar y preguntarte ahora. ¿Quién ha sido nuestra fuente? ¿Será que hemos buscado en fuentes agotables que se agotan o hemos buscado en manantial, en el Espíritu Santo? Porque hay un problema. Si tu fuente han sido las cosas pasajeras de este mundo, estás bebiendo de una agua escasa. Si tu fuente ha sido tu situación financiera, es inestable. Hoy puede estar en alza, mañana en baja. Ahora, si tu fuente ha sido la universidad, el día que no venga una aprobación, esta fuente se agota. Si tu fuente es lo que el mundo ofrece, solo estás tomando agua de pozo y nunca serás plenamente saciado. Mateo capítulo 24, verso número 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Por eso muchos todavía viven con sed. Eso es muy usual. Yo no quería que fuera, pero hay muchas personas que son cristianos, vienen a los domingos, participan de nuestras células, pero viven con sed, porque beben del agua que no fue producida por Jesús. Continuamente están tomando un agua que pronto tendrán sed. ¿Y cuál es el problema? Que siempre la sed genera sed. Entonces, no seas un creyente camillo. No tomes agua solamente el domingo y pases toda la semana con sed. Amén. Permanezcan en Cristo. Que Él sea tu manantial. La elección de nuestra vida, muchas veces, nosotros tomamos la decisión de vivir cavando pozos, pero pozos exigen esfuerzo humano y siempre pueden agotarse. Pero a la vez Dios nos ofrece un agua que viene del manantial de Dios, que nunca se seca y es suficiente para toda la eternidad. Mira lo que dice Juan 7:37 hasta el verso 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, eso es Jesús hablando: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que en él creyeron. Es muy interesante porque por ahí uno no se da cuenta que en Juan capítulo 4, en la conversación de la mujer samaritana, cuando Jesús llama a la mujer a tomar el agua del manantial, que es el agua producida por el Espíritu Santo, por ahí uno piensa, no es el Espíritu Santo. Pero acá en Juan 7, Jesús hace cuestión de mostrar, el apóstol Juan hace cuestión de mostrar que lo que el Señor está dando está se refiriendo a justamente el Espíritu Santo. Aquí queda claro. Entonces el proceso es claro. Primero tengo sed, después bebo, después fluyo en el Espíritu. Y después de fluir, adentro mío se torna como un lugar lleno de aguas vivas, de vida. Y la palabra clave es fluir en el Espíritu Santo. Déjame decirte una cosa para terminar este café sin filtro. No pases sed, fluye en el Espíritu. Aleluya. Nunca te olvides que tenés todo lo que necesitas adentro tuyo y es un manantial de vida. No busques afuera, no busques afuera, busques adentro. Aleluya. Que Dios te bendiga. No te olvides de dejar un like, dejar un comentario y también compartir con los demás. Te quiero ver en el próximo Café Sin Filtro. Chao.